Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a esta reunión por Zoom sobre la ley 27609 y la fórmula de movilidad. Gracias en nombre de la asociación. Habíamos pensado hacerlo en un momento mixto, es decir, presencial y por Zoom, pero debido a problemas laborales del doctor Pérez, la pasamos para hoy directamente por Zoom. Ya la próxima, que va a ser el día 15 de septiembre, es una charla que va a dar el doctor García Rapp, hablando sobre la cuestión de las mujeres en la seguridad social, violencia. Esa ya va a ser directamente presencial y virtual. Bueno, le doy la bienvenida al doctor Daniel Pérez, Muchas gracias, Silvia. socio de nuestra institución. Como ustedes saben ya, bueno, es abogado, contador, ha hecho su doctorado en España, en la Universidad de Alcalá de Henares, escritor de muchísimas publicaciones, especialista en derecho tributario. Bueno, y como siempre, cuando arrancamos con la ley 27609, él nos trae, con los nuevos índices, su visión, el análisis de esta fórmula, si es ventajosa, no es ventajosa, y las proyecciones a futuro. Me estuvo comentando que va a incluir el refuerzo que se dio ahora, así que creo que va a ser bastante útil como para tener una idea de cómo va funcionando esta nueva movilidad. Así que, bueno, adelante, doctor Pérez. Gracias, Silvia. Muchas Cualquier gracias. pregunta que quieran hacer cuando el doctor termina su exposición, la pueden hacer, y si no, me la mandan por el chat privado y yo se la retransmito al doctor. Bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, como siempre, un gusto estar aquí en nuestra casa. Y esto, en realidad, ya lo pensamos con Silvia más que charlas académicas. Esto es un servicio a los asociados, porque reiteramos cada vez que aparece la nueva fórmula, el nuevo ajuste de movilidad, nuevo índice, reiteramos lo que nosotros llamamos el análisis de la fórmula, porque ¿qué pasa? El servicio es decir, bueno, revisamos la fórmula en su estructura para ver si está dando bien, a ver si el cálculo que hace, en todo caso, que es compartido fundamentalmente por los organismos de aplicación, a ver si el cálculo está correctamente hecho, a ver si ANSES está calculando bien la fórmula, y en todo caso, si no la está calculando bien, corregirle o proponerle las correcciones que hagan falta. Esto también involucra cierta comparación, porque obviamente nosotros siempre necesitamos comparar con otras modalidades. Después también ahí adelante tenemos cómo el resto del mundo va practicando las fórmulas de movilidad, así que también tenemos derecho comparado. Y un resumen de cuáles son las proyecciones, porque como sabemos perfectamente, la fórmula va trimestres para atrás. Entonces se puede calcular, se puede hacer una visión, y como sabemos perfectamente las pautas, que las vamos a volver a repetir, porque inclusive nuestra intención aquí es enseñarles a controlar ustedes mismos la fórmula, que lo pueden hacer perfectamente bien con los parámetros que aquí le damos. Ya varias veces les enseñamos cómo hacer este cálculo, esta auditoría que hacemos de la fórmula, y lo van a poder hacer porque acá yo les muestro todos los mecanismos de cálculo y la forma de cálculo a partir de la fórmula de la 27609, que es lo que combina, y bueno, con eso metodológicamente está correcto lo que estamos haciendo, así que lo pueden practicar. Pero bueno, nosotros les ofrecemos el servicio de controlarla cada vez que se publique el índice, con la particularidad de que en esta oportunidad pasa como pasó en mayo-junio,
que viene el famoso, le llaman así, no es que le llamo yo refuerzo, le llama refuerzo el decreto. El decreto 532 le llama refuerzo, que es un complemento. Complemento que vamos a ver que tiene el objetivo absolutamente único de compensar el cálculo de la fórmula, que va siendo razonable desde el punto de vista del cálculo, para compensarlo con la inflación, porque la inflación va por el ascensor, y la fórmula va rápido por la escalera, pero sigue yendo por la escalera, obviamente, y por el ascensor va la inflación. Entonces, había que compensar el deterioro que se produce porque la inflación va más rápido que todo lo demás. La inflación pura, estamos hablando del IPC. Así que esto tiene ese componente. Yo lo voy a explicar ahora cómo lo están generando y también voy a explicar, hice un cuadro que no había hecho antes, Silvita, y que es interesante, que son los tramos de haber. Ah, mira qué Saqué bien. todos los tramos de haber. Y sí, cómo impactan los tramos de haber. Y después, al final, bueno, ¿cuál sería la proyección para diciembre? Recordando, Silvita, y esto lo hablamos el año pasado, que el año pasado todas las fórmulas me dieron, salvo diciembre. ¿Te acordás que yo lo decía? Diciembre a mí no me dio. Sí. Todas me venían dando, y esta me da bien, y me da bien y con muy poquita diferencia, pero diciembre no me había dado, y yo lo dije, en una de las reuniones lo dije, lo revisé y a mí me sigue dando como me dio a mí. Creo que ¿no? fue en la reunión de febrero que hicimos. Exacto, y la de primera diciembre no me reunión del dio a año. mí, me Sí. daba no una diferencia importantísima, pero me daba una diferencia casi de un punto. Entonces, aclarar que ahora, por eso, una vez que salgamos de septiembre, voy a empezar bien a calcular diciembre, porque aparte de diciembre, tiene un cambio en la fórmula, es distinta la fórmula de diciembre de la de los otros 3 periodos. Es decir, porque incluye otro mecanismo comparativo. Entonces, diciembre es más compleja. Pero bueno, vamos a recorrer un poco qué pasó con la fórmula de septiembre, qué pasó con este refuerzo complemento, cómo viene este refuerzo complemento. Después vamos a desarmar la fórmula otra vez para enseñarles cómo calcularla. Después vamos a hacer un poquito de derecho comparado y después, bueno, un resumencito de lo que se espera de que esta fórmula dé, y lo van a ver ustedes porque va a salir clarito, y comparación con otros índices también. A ver. Ahí está. Bueno, lo que tiene que ver con la movilidad a partir de septiembre tiene 2 pautas fundamentalmente. Una es la pauta de la fórmula de movilidad 27609, en donde a través de la resolución, que es la 201, que se publica el 25 de agosto, se establece el índice, 15,53, es el índice del mes a partir de septiembre, y se establece, como siempre se establece, el mínimo garantizado, que es 43,352,59. Bien, pero, claro, una vez que se establece el índice, después vamos a ver la diferencia que hay pura entre el mínimo garantizado establecido por la 201 y el que venía de junio. Bueno, ahí se van a dar cuenta que eso quedó abajo del mecanismo de comparación pura con la inflación, con lo cual había que dar un refuerzo. Este refuerzo es el decreto 532, que salió en el boletín oficial publicado el mismo día. Y es un complemento, un suplemento para precisamente alcanzar la situación de que el haber mínimo garantizado comparado o el haber mínimo o el haber medio, porque también influye sobre el haber medio, para tratar de acercarlo más a lo que ha sido el deterioro producido por la inflación. Entonces, ¿qué viene el decreto 532 con la reglamentación del refuerzo? Entonces tenemos la resolución 201 que establece el mínimo garantizado y el haber máximo también, todo lo que establecen las resoluciones del ANSES que reglamenta la 27609, más el decreto 532. El decreto 532 es parecido al último, que era el 108, que son, es decir, este complemento o refuerzo le llama, para las prestaciones previsionales anteriores, 24/41 anteriores, cajas transferidas, todas las que son contributivas, obviamente beneficiario del PUAN, y también, como él era el anterior, para
las pensiones no contributivas, 7 hijos y más, todas aquellas que son no contributivas y graciables. O sea que es para todo este espectro que se otorga este bono o complemento o refuerzo, como se le quiera llamar. ¿Cómo se establece? Bueno, en realidad tiene 3 pautas. Son pautas monetarias todas, ¿no? Una es 7.000 pesos, son 3 meses, los próximos 3 meses. 7.000 pesos comparando la suma de los saberes para todas las prestaciones vigentes. Ojo que se suman prestaciones, porque es todas las vigentes, resulten de un monto menor a ¿cuál? Al mínimo garantizado. Porque viste que de todos modos, en la tabla de los saberes, no parte el mínimo garantizado. Hay una cantidad que no llegan al mínimo garantizado. Son muy pocos, pero no llegan al mínimo garantizado. Entonces, hasta llega al mínimo garantizado. Después baja el monto de 4.000 cuando la suma esté entre 46, o sea, 3 más que 43, ahora aparecen los 3.000 de diferencia, hasta 86.705. Estos son los tramos de haber, que ahora los vamos a ver y los traje. Y la última parte es, bueno, ¿qué pasa entre el mínimo garantizado y los 46.352? Bueno, ahí le agrega, dice, bueno, el complemento para llegar al que sería el nuevo mínimo garantizado producto de la incidencia del decreto 532 o del refuerzo. Sería el mínimo 50.352. Ahora yo digo, ojo, no nos confundamos, porque en realidad este no es el mínimo garantizado establecido por la resolución. El mínimo garantizado es el de 43.000. Y se complementa, está bien, desde el punto de vista de lo que significa el ingreso, se va a ingresar 50.352, pero en realidad no es así. El Sería por los 3 verdadero, meses. claro, Sería por los el 3 meses. verdadero mínimo garantizado es 43.352,59. Y se llega a 50.000, no para todos, por los tramos de haber. Por eso me pareció muy interesante dibujar cuáles son los tramos de haber. Por supuesto, entonces, esto que quede claro, lo que está haciendo el decreto del refuerzo es tratar de emparejar lo que se ha perdido en función de la comparación puramente inflacionaria con el IPC. Establece el mecanismo, por eso están 2 normas, no mezcla normas. Una es la resolución de ANSES respecto del índice de movilidad a partir de septiembre, más el mínimo garantizado, el haber máximo, los topes del artículo 9 de la 24.241, todo como tiene que ser, y después el otro que es un complemento o suplemento. Pero entonces no confundir que en realidad el mínimo garantizado son 50.352. Que lo perciba una cantidad de gente es otra cosa, son cosas distintas, para que quede claro. Y esto lo saqué, si quieren, todo lo que yo doy es todo público. Lo pueden buscar perfectamente bien y es muy interesante. En la página del Ministerio de Trabajo hay estadísticas. Una de las estadísticas muy interesantes que tiene una cantidad enorme de información se llama BESS, que es Boletín Estadístico de la Seguridad Social. Eso tiene absolutamente todo lo que tiene que ver con todo lo que es seguridad social, jubilaciones y pensiones, todas las prestaciones de seguridad social, y desarrolla mucho de las prestaciones previsionales. De todo lo que vos quieras, o sea, rangos etarios, haberes mínimos, haberes medios, cantidad de beneficios, beneficios con moratoria, beneficios sin moratoria. Yo eso, viste, que muchas veces lo expliqué acá. Y esto es muy interesante. Esto, ojo, que es a junio, porque lo recompone cada vez que hay un índice. O sea, ahora va a recomponer la tabla de los saberes, los tramos de haber, ¿cómo se llama?, con el 1553, porque en realidad le incide en eso la situación. Entonces, como acá está incidiendo el 532, o sea, el decreto del refuerzo, yo dije, bueno, partamos de junio para saber aquí cómo eran las tramos de la escala de junio y que en cuál estaría impactando. Y cuánta cantidad de gente tiene estos saberes. Esto es lo importante. ¿Cuál es la cantidad de beneficiarios que tienen estos rangos de haber? Bueno, junio del 2022, sacado ya, digo, vuelvo a reiterar, de la página del Ministerio de Trabajo, Boletín Estadístico de la Seguridad Social,
el cuadro creo que es 221, que es tramos de haber. El total de beneficiarios, 5.517.000. Estamos hablando a junio del 2022, lo reitero. Ahora yo después voy a hacer el cálculo para sacar todo esto a partir de septiembre. Mínimo 37.524, que es el que había en junio. Bueno, ahí sabemos perfectamente que hay mucha gente en la minimorum. ¿Cuánto hay? Casi 46%. 2.559.823. Y después abre el tramo de la escala cada 10.000 pesos. Entonces, del mínimo garantizado a 40.000. De 40.001 a 50.000 y así sucesivamente. Son tramos de la escala que van oscilando cada 10.000 pesos. Y en la columna a la derecha, la cantidad de personas que están, en cantidad de beneficiarios que están en el tramo de la escala. Con lo cual, acá se descubre claramente que en las escalas que van hasta 110.000 de haber, el 85% de los beneficiarios está ahí. ¿Y cómo se va achicando a medida que va? Y 100.000 pesos no es mucho, porque viste que ahora el 532 te hace llevar hasta 86, con lo cual estás acá adentro. Entonces, estos son los tramos de la escala, de acuerdo a junio. Por supuesto, la escala se va a mover un poquito, producto del 1553, obviamente, que es el que trae la resolución 210. Entonces, estos son los tramos de la escala, y yo los abrí precisamente para que se note claramente que sigue habiendo prácticamente la mitad de la gente, la mitad de los beneficiarios está en el mínimo minimorum. Y después, en tramos de la escala, esos son la cantidad. Vos fijate, todos, y acabo de decir, ¿cuál es el que está más alto de todos? El de 70.001 a 80.000, porque es el haber medio. Da la casualidad que ese es el haber medio del sistema. Entonces, lo que sí sabemos es que en el mínimo están prácticamente la mitad, 46%. Y después, hasta perdón, el tramo de 110.000 está el 85%. O sea, esto y el haber medio, digamos, es más o menos entre 70 y 80.000 pesos. O sea, para saber precisamente cuál es el valor de los haberes. Entonces, o sea, el tema es, si yo parto de mucho, cualquier cifra que me den es mucho. Si parto de poco, cualquier cifra que me den sigue siendo poco. No hay solución. Digamos, 50 lucas, me dan el 20%. Son 60 lucas. A ver, para decirlo en francés, 50 o 60 lucas. Entonces, si yo tengo poco, por más que me den, voy a seguir teniendo poco. No hay mucha solución con esto. Entonces, el problema no está en la movilidad, en realidad, acá, como siempre yo digo. El problema está en la estructura del haber, la estructura del régimen previsional. No es un problema solo de movilidad. Obviamente, si no hubiera movilidad, o si la movilidad estuviera muy mal calculada, obviamente afectaría a mi movilidad. Pero el problema acá no es en sí la movilidad. El problema es el nivel del haber. Entonces, esto para que quede claro de dónde estamos. Esto está por eso, reitero, no lo inventó Daniel Pérez esto. Esto está sacado de los boletines de seguridad social del Ministerio de Trabajo de la Nación. O sea, cifras absolutamente oficiales. Bien, esto para que quede claro y cómo va a incidir este tema de los 50.000 y las escalas posteriores. Bueno, vamos a revisar la fórmula de movilidad, que es el servicio que nosotros le damos a nuestros asociados. Por supuesto, lo que hacemos es traer la fórmula otra vez, 27.609, con todo lo que tiene que ver con la reglamentación de la fórmula. Ya esto lo vimos varias veces, tiene dos tramos o dos partes o dos variables. La variable de la recaudación, que ahora vamos a ver qué integra la recaudación, más eso en un 50%, ahora igual 50 y 50, más la variable salarial. Una cosa muy interesante que he descubierto, ya la venía descubriendo, pero que he descubierto ahora muy interesante. Si yo diera, fíjate, ¿no? Solamente variable salarial, sería prácticamente igual que la recaudación. ¿Por qué? Porque la variable salarial va muy rápido. Inclusive ahí tengo la comparación. El RIPTE solito
va un poquito más allá de la fórmula. Quiere decir que la variable salarial está dando mucho. O sea, si yo tuviera variables, vamos a suponer que yo ajustara solamente por RIPTE, sería prácticamente igual que la fórmula. A ver, esto es el comportamiento que tiene de acuerdo a los mecanismos de las variables de la economía, obviamente, no es que es siempre así. Es siempre así de acuerdo al comportamiento. ¿Por qué? Y porque los salarios se ajustaron bastante por inflación, en función de las paritarias, o sea, en función de las convenciones colectivas estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que es mixta, fórmula mixta, 50% sobre recaudación, que ahora vamos a ver cómo se compone la recaudación, y 50% sobre el índice salarial, que tiene que elegir, esto ya lo saben, pero siempre hay que reiterarlo, entre el mayor que dé entre RIPTE e índice de salarios. Y da la casualidad que en este mes da más el índice de salarios que el RIPTE. Un poquito, pero da más. Entonces, ojo, no es RIPTE siempre, ¿eh? ¿Por qué? Porque el RIPTE a veces van parejos y a veces van disparejos. Con poquita diferencia, no son diferencias abismales, pero hay poquita diferencia. Bien, entonces tenemos recursos tributarios del ANSES, ahora vamos a ver cómo se comportan, cuáles son los recursos tributarios del ANSES y cómo se comportan las variables salariales. Bueno, esto es la explicación de lo que acabo de decir, o el índice de salarios o el RIPTE. Bien. ¿Cómo se compone? Vamos a reiterarlo esto porque es interesante y porque esto da la pauta de que yo puedo seguir cómo se compone la fórmula. Y aparte puedo adivinar cómo se va a comportar la fórmula en el futuro. Porque la recaudación tributaria, o sea, lo que integra el primer tramo de la fórmula, tiene que ver con impuestos. ¿Y qué impuestos están? Los que recaudan también por inflación. El IVA está, sabemos perfectamente que hay una parte del IVA, el 11% de la recaudación del IVA, de todo lo que se recauda, casi el 94% va a ANSES. Y hay una porcioncita que va a las cajas de provincias no transferidas. ¿Cómo recauda el IVA? El IVA recauda sobre los precios. ¿Qué quiere decir? Si hay aumento de precios, la recaudación del IVA va a aumentar. Consecuentemente, la inflación incide positivamente en la recaudación tributaria que va a ANSES. ¿Por qué? Porque este es un impuesto clásicamente que recauda por inflación. Sube el precio, como es sobre el importe de la facturación del producto del servicio, obviamente incrementa por inflación. Y obviamente esto está reflejado por el incremento de precios. Bueno, este poco incide, está previsto dentro del esquema de recaudación tributaria que va al ANSES, pero incide poco porque en realidad viste que hablan mucho de los derechos de exportación, que los bajan, que los suben, que los acomodan, que las ahogan, bueno, eso es todo eso, digamos. Pero en realidad va poquito, porque va a programas especiales de ANSES y programas especiales del instituto. ¿Qué quiere decir? Los otros programas, más bien que son los no contributivos. O sea que no va esto, no tiene un destino específicamente de recaudación para los sistemas previsionales. Este que es muy importante, débitos y créditos, que es odioso, viste que te lo sacan cada vez que haces una transacción, que transferís entre cuentas y te lo sacan. Este que es odioso, pero bueno, es odioso, pero tiene todo el destino de seguridad social, el 100% de este impuesto, que es un impuesto típico a las transacciones bancarias, obviamente, va todo a seguridad social. Toda la recaudación va a ANSES para, obviamente, las prestaciones y integra la primer parte de la fórmula. ¿Y cómo recauda esto? También recauda por inflación. O sea, en la medida que las transacciones tengan carga inflacionaria, como eso está, como prácticamente todo el sistema tributario está bancarizado, como está bancarizado, bueno, se recoge también por inflación. Quiere decir que la recaudación tributaria recepta en estos dos impuestos, en IVA que lo vimos, y en débitos y créditos, recepta los mecanismos inflacionarios. Bueno, impuesto a los combustibles también. ¿Por qué? Porque también recepta los ajustes que se dan sobre combustibles. Ahí también, el impuesto estos se llaman impuestos internos. Impuestos sobre los combustibles, líquidos y dióxido de carbono,
el 28,69 va también a la recaudación, va también al SUS. Y también, este también es un impuesto interno, porque cigarrillos es el producto que tiene más impuestos internos de la República Argentina. Prácticamente, el atado de cigarrillos tiene más de un 92% de impuestos. Pero esto está hecho a propósito, porque estos impuestos que tienen, que dice siempre, yo los llamo impuestos internos, tienen en todo caso como destino disuadir el consumo. Por supuesto, el que consume no va a pensar que está pagando impuestos, va a pensar que le falta el faso y se desespera. Pero no importa, lo que quiero decir es que la técnica tributaria en este caso es en todo caso hacer desistir del consumo de cigarrillos como el de alcohol. Son impuestos que están específicamente destinados a esto, a disuadir en el consumo de determinados productos. Bueno, y obviamente todo lo que tiene que ver con el monotributo. La parte de monotributo, por supuesto, el 100% de la cotización previsional va al sistema, obviamente, pero aparte también va el 70% del componente impositivo. ¿Y cómo se ajusta el componente impositivo y cómo se ajusta el componente previsional? Mirá qué interesante. Cada vez que sube el mínimo garantizado. En realidad lo hace una vez al año, pero tiene la incidencia del mínimo garantizado. Quiere decir que es un loop ahí, es una fuerza centrípeta. O sea, también recauda en función del incremento de lo que significa la recepción de los mecanismos de ajuste. Bien, y que es importante. Y van a ver cómo se comporta. Este es muy importante el país, porque este es el impuesto para una Argentina solidaria que tiene que ver con el famoso dólar turista, el famoso dólar tarjeta, ese que se paga esa porción cuando yo gasto con tarjeta de crédito en el exterior, determinadas situaciones de gastos en el exterior, pasajes, dólar turista, todo eso. Esto es muy importante porque el 70% va a la recaudación del ANSES, de ese 70, el 60% y a PAMI, digamos, ¿no? O Seguridad Social. Entonces, ¿acá de qué depende? Depende de lo que el turismo le genere. Cuanto la gente viaja más al exterior y emplea mucho más horas y mucho más esparcimiento en turismo, incrementa fuertemente el impuesto país. Y se van a dar cuenta ahora, cuando repasemos las cifras, cómo varió entre el 21 y el 22. Porque siempre acá se comparan las cifras de los trimestres idénticos en años distintos. Entonces, esta es la estructura. Bueno, esto también sale de mecanismos absolutamente públicos. Esto es recaudación de la AFIP. Si yo googleo y pongo recaudación tributaria de la AFIP, me larga perfectamente todos los impuestos que integran el mecanismo del RT, que es la primera parte de la fórmula. Y por supuesto acá, como yo comparo trimestres idénticos de distintos años, son 2021 versus 2022. Abril, mayo, junio, compara esto, septiembre compara abril, mayo, junio, y esto es lo que incrementa en cada uno de los meses el IVA, débitos y créditos, combustibles, lo que se recauda mes por mes, esto está en millones de pesos obviamente. Los mismos, IVA, débitos y créditos, combustibles, emergencia, monotributo y país. Fíjense cuánto da país ahí. 4.962, 5.427, 6.857. Vamos al 2022. Por supuesto, el IVA, se imaginan, con un año de tremenda inflación entre 21 y 22, el IVA recaudó cualquier cantidad. ¿Por qué? Porque recauda por inflación, obviamente. Y ahí está lo que recauda. Y fíjate país, mirá, Silvita, 4.962, 5.497, 6.857. Mira acá, 23.570, 23.681, 24. ¿Cuánto se incrementó? 4 o 5 veces. Sí. Quiere decir que la gente viajó mucho entre 2021 y 2022. Se terminó la pandemia. O aumentó el dólar. ¿Cómo? O aumentó el dólar. No, pero no es solamente el aumento del dólar. Es también, no puede ser, no es solamente, porque 4 veces no, es también la cantidad de viajes, porque eso recauda fundamentalmente, es decir, aumento de dólar, hay aumento de dólar, por supuesto, pero no es todo aumento de dólar, es cantidad de personas que utilizan el mecanismo del viaje.
Y bueno, Entonces, se abrió lo de la pandemia. exacto, ese es el tema más importante. Se abrió la pandemia y la gente recuperó su nivel de, digamos, de viajes al exterior, que esto es lo que graba, digamos. Así que tenemos, y bueno, esas son las variables económicas o variables de recaudación tributaria, lo que se llama el RT. Y ahora viene lo que es la variable salarial. La variable salarial, que son 4 meses en lugar de 3, ya sea RIPTE o sea índice salarial. Entonces tengo que tener marzo, abril, mayo, junio. Y índice de salario, yo tengo en el WS, que es W de septiembre, yo tengo que comparar cuál me da más, si me da más RIPTE o si me da más índice de salarios. Habitualmente en todo el año da un poquito más RIPTE, no en este caso. Y acá está el cálculo de la fórmula, el 0,50 por la recaudación tributaria, que ya la describimos cuál era lo que entraba, y el 0,50 por el índice salarial. A mí me da, haciendo los cálculos metodológicamente, 15,83. ¿Y cuánto le da al Estado? 15,53. O sea, lo calculamos bien otra vez, Silvita. ¿Y esto por qué es? Y es por la carga de los decimales, en realidad. Yo soy más pródigo y utilizo más decimales que el Estado. Entonces, da esta diferencia muy pequeña, que es 1 y pico por ciento, 15,83 contra 15,53. Lo que no sé en esto, si la situación de diferencia entre nuestra fórmula de la asociación, porque es la fórmula de la asociación, y la fórmula del Estado, está provocada por la utilización de la cantidad de decimales o está provocada por otra cosa, que lo vemos acá. A ver, acá tenemos. Fíjate, el RIPTE. El RIPTE, no, en este mes, perdóname, da un poquito más el índice de salarios que el RIPTE, muy poquito más, da 0,5% más, pero por eso a mí me da 15,83. Pero de todos modos, el incremento o el índice de movilidad para el mes de septiembre nos está dando bien, nos está dando en la misma proporción o con la misma variabilidad que está dando el del Estado. 15,83 contra 15,53 está bien, perfectamente bien, la diferencia es mínima. Calculado metodológicamente por nosotros de esta fórmula. Ya te digo, la diferencia puede estar en la utilización de la cantidad de decimales o si es RIPTE o índice de salario. Yo usé índice de salarios porque da un poquitito más, tal vez ahí esté la diferencia. Entonces, ¿qué hice? Como siempre hago, digo, bueno, porque siempre es el desvelo. ¿Y cuál daría más? ¿La anterior o esta? Entonces yo lo que hago todos los meses es lo mismo. Comparo punto a punto, o sea, no le cargo lo que viene acumulado. Yo digo, si en este mes hubiera que haber aplicado la fórmula de 27,426, ¿cuánto daría en relación con la 27,609? Esta comparación, por eso, es solo referida al mes de cálculo, no con lo que venía de rezago del año 2020 y 2021, sino que es puramente cómo sería hoy si la fórmula fuera de 27,426. Y esto me da un poquito más este mes. El cálculo de 27,426 con los parámetros de la 27,426, que te acordás que era 0,70 y era 30, que era IPC, índice de precios al consumidor, y RIPTE, que mezclaba 70% de IPC y 30% de RIPTE, el resultado hubiera dado, con esa comparación, incluso con trimestres distintos, porque era marzo-diciembre, diciembre-marzo, eso hubiera dado 16,59. O sea que si hubiera estado en vigencia la fórmula de la 27,426, hubiera dado casi un 7% más. 16,59 contra un punto, digamos, ¿no? 16,59 contra 15,53. Pero por eso, comparando método con método, tampoco es una diferencia abismal, pero comparando método con método, en este mes particularmente, o en este tramo, hubiera dado un poquito más 27,426. Y lo que hago ahora es comparar, decir, bueno, a ver, ¿cómo estamos con las variables en general?
¿cómo voy a comparar? A ver, ¿cómo puedo comparar esto con otras realidades? ¿Cuánto, podríamos decir, cuánto cuesta la papa, la cebolla o cuánto cuesta el redoxón? Ponele. Pero bueno, hay que comparar con índices, hay que ser científico en esto. Entonces yo comparo con IPC. IPC tenemos publicado solamente hasta el mes de julio. Julio 2021, julio 2022. O sea, yo digo, bueno, ¿cuánto se incrementó en un año? Julio 2021, julio 2022 da 71,83. Bien. Y comparo con el haber mínimo garantizado. Ojo, con el haber mínimo garantizado establecido en función de las resoluciones. Eso me da 67. Por supuesto, si yo le agrego a eso el 532, que es la compensación, me equipara con la inflación. Entonces, clarito, el refuerzo o este mecanismo del bono o complemento, como le quieran llamar, lo que ha hecho para este mes de septiembre es tratar de equiparar la incidencia de la inflación respecto del cálculo del índice de movilidad. ¿Está clarito? Porque te daba 71 contra 67. Por supuesto, ingresando a los 50.000 pesos, da un poco más. Entonces, él está recuperando inflación, incluso que venía puramente del 2021. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, estas son las comparaciones. Y lo que te decía yo, si vos tomás solamente RIPTE e índice de salarios, vamos a suponer que la fórmula estuviera solamente integrada por RIPTE, ¿cuánto daría 68,58? Casi prácticamente igual a la inflación. ¿Y cuánto daría el índice de salario? 67. Quiere decir que prácticamente, si yo tomara solamente como variable la variable salarial, estaría prácticamente igualando la inflación. Mirá, qué importante. ¿Esto por qué? Reflexionarlo. Porque siempre nos peleamos y venimos diciendo, pero a ver, ¿cómo hay que ajustar? ¿Por inflación o por índice de salario? ¿Viste? La discusión eterna, digamos, ¿no? ¿En qué proporción cada cosa? Bueno, en este momento, por la estructura económica del país, en donde el mecanismo salarial, y el RIPTE recoge el 931, obviamente sabemos perfectamente qué recoge. Recoge la remuneración registrada del personal estable. Entonces, bueno, si nosotros comparamos el mismo periodo, fíjate, julio-julio, julio-julio, el mismo periodo comparado el RIPTE da prácticamente igual que la inflación. Quiere decir que si usáramos solamente un índice salarial, estaríamos más o menos equiparando la inflación sin necesidad de complementos. ¿Se entendió esto? ¿Está claro, no? Bien. Índice de salarios da prácticamente igual que RIPTE. 68 contra 67, muy poquito. Y entonces, ver, bueno, ¿cómo ajusta el mundo? ¿Qué utiliza el mundo? Y esto hoy es muy importante. ¿Por qué? Y porque sabemos perfectamente que incluso producto de los desequilibrios económicos que hay en el mundo en este momento, en Europa fundamentalmente, y todo el tema de la guerra de Ucrania-Rusia, que está generando toda una cantidad de cuestiones, Europa está teniendo, digamos, los países de la OCDE, por llamarle así, que es lo que nosotros comparamos, están teniendo índice de inflación. Inflaciones que eran neutras o muy poquito en el resto del mundo, o son inflaciones que para ellos son preocupantes. 7-8% en Italia o 7-8% en Alemania es una inflación muy alta, que venían del 1 o el 2, ¿de acuerdo? Entonces, es importante cómo mantienen ellos el nivel de los saberes. Bueno, esto lo que estamos viendo acá es fórmulas de movilidad de países OCDE y Latinoamérica. Bélgica IPC, Canadá IPC, mirá, vos fíjate los canadienses, IPC condicional a la sustentabilidad del sistema. ¿Cuántas veces hablamos acá de sustentabilidad? ¿Qué es lo que hay que al calcular el financiamiento y la sustentabilidad del sistema? Ellos lo tienen en cuenta. República Checa, 50 y 50. ¿Viste? Lo que nosotros hacíamos con la 27-4-25. Finlandia, igual, 80 y 20. Francia, IPC puro. Alemania, salarial condicional a la sustentabilidad del sistema. Entonces, los países que
en todo caso se llaman serios, se fija mucho en la sustentabilidad del sistema. Entonces, vos fíjate que Canadá, que es un país evolucionado, digamos, dentro del concierto de las naciones, utiliza IPC, pero con condicionalidad por el sistema. Y Alemania, salarial. Islandia, IPC, Italia, IPC, y solo el 75% para las pensiones elevadas. Japón, salarios menores, IPC posterior. Holanda, idem Alemania. Portugal, IPC. Suiza, 50 y 50. Mirá, los suizos también tienen en cuenta, si se te escapa la inflación, tratan de ajustar en función de inflación. Turquía IPC, Estados Unidos IPC, Brasil IPC, Bolivia ajusta por IPC porque se llama UFB, que son Unidad de Fomento de la Vivienda. Chile está el pilar básico que es IPC, pero Chile no se puede comparar punto a punto porque no tiene nada que ver, es un sistema totalmente distinto, pero a los efectos de lo que significa el ajuste. Colombia IPC, México IPC, Paraguay IPC y Uruguay índice de salarios, como el que nosotros tenemos del INDEC. Quiere decir que en el mundo utilizan fórmulas mixtas también, con preeminencia de IPC. Con preeminencia de IPC. Pero fórmulas mixtas. Y aquellas que son mixtas incluso tienen, o que se sustentan en una variable con la condición de sustentabilidad del sistema. Entonces, esto es cómo ajusta el mundo, OCDE y Latinoamérica. Bueno, ¿qué otros índices hay disponibles? Salariales, muchos hay. Está el ISBIC, bueno, el ISBIC que siempre nos trae problemas, ya solamente mencionarlo, pero es un índice muy interesante también, que nosotros sabemos, pero ¿qué tiene la particularidad del ISBIC? Que es muy sectorial, porque es industria e industrias básicas. En cambio, RIPTE tiene el total de la economía registrada, todos los convenios colectivos, es multiconvencional. En cambio, el ISBIC no es multiconvencional. Índice de salarios, que lo acabamos de ver, que utiliza la EPH. Los que utilizan EPH son bastante exactos, son muy importantes en el sentido de que respetan lo que significa la encuesta permanente de hogares. Bueno, después hay salarios promedios informados por el Ministerio de Economía, el RIPTE, que ya lo conocemos, y el salario mínimo vital y móvil, que se comporta de una forma, si llegáramos, yo diría, eso no lo estudié todavía, pero yo llegué a decir que se utilizaría la misma frecuencia que el salario mínimo vital y móvil, hoy estaría más alta el ajuste que cualquiera de los salariales. Porque viste que aparte el salario mínimo tiene un ingrediente político fundamentalmente. ¿Por qué? Porque se reúnen y es por concertación. Entonces, eso podría estar dando un índice muy importante. Y después hay un índice muy interesante del Ministerio de Economía que selecciona empresas y índice de promedio de empresas seleccionadas. De todos modos, digamos, del punto de vista salarial y de las variables salariales, estamos muy bien cubiertos con el RIPTE y con el índice salarial. Cualquiera de los dos está dando razonablemente bien y acompaña razonablemente bien a todo lo que es, bueno, la situación de control siempre contra la inflación. Bueno, ¿qué podemos esperar para terminar, digamos, ¿qué podemos esperar? Y yo diría que podemos esperar que pueda haber índices más grandes. ¿Por qué? Y porque no baja la inflación. Se está estableciendo, se está teniendo en cuenta que la inflación de agosto no va a bajar de 6, IPC estamos hablando, ¿no? Y como todos los impuestos, como vimos, tienen un alto ingrediente inflacionario, seguramente van a recoger también el mecanismo inflacionario. Con lo cual, la recaudación siempre tiende a subir, sobre todo por cuáles son los impuestos que se recaudan. Y tiende a subir también el índice de tipo salarial, como lo acabamos de ver, y es más, acabamos de ver que si utilizáramos RIPTE solo o índice de salario solo sería exactamente igual que la fórmula mixta. Así que yo diría que lo que se prevé para el futuro son niveles similares de incremento que va a estar siempre alrededor del 15-16%. Menos que eso, no. Puede ser más y sí, puede ser más en la medida de reactivación de la economía, porque no solamente IVA y débitos y créditos ajusta en función de la inflación. Digamos, el crecimiento económico es mucho más importante, porque si en vez de vender 4 pititos para boina, después vendo 14,
obviamente también se refleja en el crecimiento de la economía. Entonces, el crecimiento de la economía también acelera la primera parte de la fórmula, que es esta fórmula, digamos, de recaudación. Así que lo que se puede esperar que crezca, inclusive si hay crecimiento, hay una, a ver, la tendencia económica está diciendo, viste que hubo un crecimiento bastante interesante, sobre todo el empleo y la industria, para recuperarse de la pandemia, porque hubo una recuperación bastante acelerada después que terminó la pandemia, sobre todo mitad del 2021 para adelante, pero dicen que algunas industrias están parando su crecimiento, como por ejemplo la construcción. Entonces, bueno, parecería que no va a haber un gran crecimiento, o sea, no creo que haya adiciones al índice en función del crecimiento de la economía, pero es esperable que haya, digamos, índices por lo menos similares a los que están. Pero, ¿qué va a provocar eso? Y va a provocar seguramente, estamos haciendo ya futurología, obvio, ¿no? Va a provocar que si los índices en función de lo que estamos viendo van a permanecer más o menos en el 15-16%, y los salarios siguen incrementándose necesariamente y el IPC se sigue incrementando, se van a esperar nuevos bonos. ¿Sí? Porque si no hay nuevos bonos, nuevos refuerzos, por así llamarle. Así que me parece que el horizonte va a ser, por lo menos en diciembre, parecido a septiembre. Por supuesto lo vamos a calcular, lo podemos calcular antes, ¿por qué? Y porque como son trimestres vencidos, el próximo trimestre es julio, agosto, septiembre, con lo cual lo vamos a poder calcular perfectamente cerca de diciembre. Viste que siempre un mes antes ya se calcula, más o menos. Sí. Acá salió el 25 de agosto, o sea, 5 días antes, y nosotros lo podemos calcular más rápido todavía. Así que, bueno, este es el panorama, ¿no? Completito sobre todo lo que ha sucedido y lo que puede acontecer en el futuro, sobre todo para el mes de diciembre. Perfecto. Bueno. Lo mío listo. Preguntas, bueno, si quieren hacer, hacemos preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta, quieren habilitarse el audio, si no, alguna duda que les quedó respecto a la exposición del doctor. Muchísima gente conocida. Sí, sí. Por ejemplo, está a mi izquierda está Silvina. Sí, la doctora Garmendia. Está Graciela Chipoleta al medio, al lado mío. Mónica Garmendia abajo mío, perdón, en el sentido del casillero. Claudia Soroski está también, vos mirá. Así que, bueno, Soto. Mucha gente conocida. Así es, bueno. Javier Picone. Así que... Javier Picone está también. Sí, ahí lo veo a Javier Picone. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Silvi, hola Daniel, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, así hola, que esto la doctora Chipoleta creo que quiere hacer una pregunta. ¿Sí? Escuchamos. Desactives el... Ahí está. Sí, yo más que una pregunta era una reflexión, ¿no? Porque nos demostraron los cuadros claramente que el sistema previsional tiene en su casi 50% personas con haberes muy bajos, con haberes mínimos. Y además, todas las políticas que se hacen es para el achatamiento de la pirámide. Si nosotros tomamos el haber máximo con relación al haber mínimo, hay un achatamiento brutal. Y porque la pirámide viene... Tiene que ver con la estructura, claro, ¿no? Sí. Que vos comentaste, Daniel. La estructura de la ley está hecha para eso, para focalizar el gasto en el pobre. De ahí que la idea era esa. Sí. Pero eso influye enormemente en ninguna la economía. Duda cabe, exactamente es así. Porque no se incentiva que la gente entienda que la afiliación es fundamental y que el pago, o ya sea propio en el caso de autónomo o de un tercero en el caso de dependiente, no es para él, es para el colectivo, pero para la gente es buena, es decir, en eso es Graciela, un buen elemento. Nosotros nos conocemos hace muchísimos años. Déjame terminar la idea. Pero hay que incentivar a las clases medias y a las clases medias altas para que esa colaboración reciba el día de mañana un contrapeso.
Porque ¿por qué se evade? Y se evade muchísimo en negro y se evade en remuneraciones en negro y en personal en negro, porque la gente no tiene incentivo, porque nadie puede vivir de la jubilación sosteniendo su nivel de vida, como debería ser. Bueno, era esa reflexión, perdóname que yo te corté. ¿Qué decías? No, está bien. Bueno, sabemos perfectamente dos cosas, los que hace años que estamos en esto. El famoso compromiso intergeneracional no existe. En realidad, el problema es el compromiso, digamos, acá hay una falta clara y contundente de solidaridad del sistema. Es decir, digamos, este es un sistema poco solidario, creado, pero no estamos hablando de política, estamos hablando de mecanismos de estructura de los sistemas. Sí, sí. Sistema que no tiene compromiso intergeneracional, nunca lo tuvo, y cada vez tiene menos compromiso intergeneracional, porque aparte la economía, cada vez que la economía se deteriora todas las situaciones de las variables. Pero el sistema previsional viene, por eso yo le puse mucho énfasis, comparaba los mecanismos de actualización de la movilidad con la sustentabilidad del sistema. Es decir, acá lo que hay que ir es a un estudio profundo del sistema previsional, como de otros sistemas, como el sistema tributario también, para hacerlo progresivo el sistema tributario y para hacerlo cautivante. Ahora, lo que dice Graciela es verdad. Nunca un sistema se va a poder balancear y ser sustentable con 44% de trabajo en negro. Es imposible eso. Ningún sistema puede funcionar con un 44% de trabajo en negro. Ahora, el tema es que hay que indagar, entre otras razones, por qué razón, como decía Girafales, por qué razón, motivo, causa o circunstancia hay tanto. También ahí hay todo un tema del sistema tributario. Cuando el sistema tributario es regresivo, eso tiende también a la regresividad del sistema y a la regresividad de la solidaridad. Es así. Entonces, el sistema previsional no está aislado de contexto, está en el contexto de una economía castigada, con muchos problemas a 70, cáncer de la inflación que es irresoluble por ahora, y todo el tema de lo que significa la estructura de sistemas absolutamente perimidos. Entonces hay que ir a un mecanismo de sustentabilidad de los sistemas, de tratar de modificar los sistemas tributarios para cautivar a la gente. A ver, si yo sé positivamente de que me voy a beneficiar yo como empleador y voy a beneficiar a mi trabajador teniéndolo registrado, seguramente lo voy a hacer. Pero si no tengo mecanismos de cautivo, de que me cautivan para resolver eso, no lo voy a hacer nunca. Entonces, todos los sistemas interactuando en la economía están complejos. Yo comparto lo que dice Graciela absolutamente, pero mientras no destrabemos, vayamos a un sistema tributario razonable, progresivo, que evite cantidad de impuestos regresivos. Tenemos 165 impuestos en la República Argentina, de los cuales seguramente más de 2/3 son absolutamente improductivos y regresivos. Entonces, las estructuras tributarias también resisten la situación de lo que significa, bueno, la clarificación de la economía del empleador y en este caso empleador. Así que es un problema económico muy antigüedad, por lo menos llevamos 70, 80 años de problemas económicos concretos. Los estamos viendo ahora porque aparte, a ver, Graciela, chicos que ustedes, ¿cuántas veces la vimos esta película? Parece Terminator, la sabemos de memoria esta película. De memoria la sabemos, la vemos una y otra vez, la misma película, la sabemos de memoria. Los diálogos de la película los sabemos todos. Inclusive sabemos cómo resolverlo, porque nosotros tenemos una óptica de la cosa. Hace muchos años que estamos en la previsión. Sabemos cómo resolverlo, pero nadie le pone el cascabel al gato. Y la película la seguimos viendo exactamente igual, y viene Terminator otra vez, y viene y la quiere casar a la chica. Entonces ya la sabemos de memoria la película. Entonces, tenemos un tema muy complejo de sistemas tributarios y sistemas de seguridad social que no se logran emparentar y no se logran transparentar también. A mí me parece que, bueno, yo estoy convencido que es así, obviamente. Pero bueno, lo que traemos acá es por lo menos un poco de, vamos, es decir, de clarificación del tema,
saber qué pasa con la fórmula, cuáles son los mejores índices, cómo funciona el mundo, me parece que es útil metodológicamente. Nosotros metodológicamente sabemos cómo calcular la fórmula. Yo siempre dije, y lo saben todos los que me escuchan, y Silvia, para mí, claramente hay que ir a una fórmula de carácter cíclico. Es decir, que en vez de cada vez que hay un problema con la inflación, saca un bono, que tenga un ajuste cíclico, que cuando se empieza a disparar se ajuste solita. Eso tendría que ser, porque aparte, las vamos comparando y más o menos dan igual. Sí. Un poquito más, más o menos dan igual. La 27.426 más o menos daba igual, la anterior daba igual, y esta más o menos da igual. Si yo recojo las variables en inflación, todo se va para arriba. Daniel, perdón, Sí, vos que diste también en tu, perdóname, ¿no? Pero no lo quiero dejar pasar, porque vos en tu exposición diste también un elemento clave. Vos dijiste el salario mínimo, hay un tripartismo. Si se respetara Claro. la Constitución y los organismos de gestión de la seguridad social fueran con tripartismo como debe ser, como la Constitución manda, y no fuera el Estado solo el que decide, muy distinto hubiera sido la historia de la previsión si hubiera tenido un directorio, el ANSES, donde están representados todos los interesados. Muy distinto. Es decir, me pareció excelente tu relación. Bueno, ¿por qué razón los salarios demuestran la situación de lo que significa acompañamiento con los mecanismos inflacionarios? Porque los sindicalistas se sientan, pegan en la mesa y obtienen los pantalones. No tenemos organizaciones que representen a los jubilados y pensionados. Lo dije 150 veces. Si no tenemos organizaciones que nos representen y que se sienten a negociar, no vamos a resolver el tema. Falta la pata, y me dan 15.53, me dan el bono. No, hermano, acá lo que hay que tener fuerza de negociación. Y acá ayudar mucho las instituciones nuestras. Las instituciones nuestras pueden ayudar mucho a eso, a generar la posibilidad de sentarse a negociar, de ser parte activa en este pilar que tiene que ver con la negociación, como si fuera colectiva. ¿Por qué 15.53, hermano? A ver, vamos a ver si es 15.53. El gitano va y saca 77. Y el otro día Furlan sacó 75 en la UOM. Entonces, ¿hay factibilidad para negociar y obtener mejores pautas? Obviamente, pero nosotros no tenemos la pata de la negociación por parte de jubilados y pensionados. Este es el tema, este es un tema importante. Yo siempre lo digo que tenemos que tener nosotros la posibilidad de sentarnos a la mesa de negociación. Pero bueno, es más difícil, obviamente, es un tema más difícil de conseguir. Pero yo creo que es un camino. Es un camino muy claro para mí. Yo, aparte, bueno, ustedes me conocen, lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que bueno, compartimos lo que estamos hablando. Sí, la doctora Silvina Arcaro, que había levantado la mano. Gracias, doctora, ¿cómo le va? Ahora está también en la OIT, está como pregoneando mucho sobre el diálogo social, que ahora no hace falta, ¿no?, tener un sindicato, tener una figura jurídica, ¿no?, para lo que es la representación de los adultos mayores o las personas mayores. Y sí, pero el diálogo social podría llegar a ser ahí una vía, porque tenemos la parte tripartita. Bueno, para que esto... También, eso, el diálogo social podría ser una vía. Te entiendo, Silvina, pero para que esto funcione, tiene que estar en la voluntad, Constitución ¿no? dinámica. Tiene que estar la voluntad, para que esto, no está la voluntad. Yo creo que más que un tema de voluntad es un tema constitucional. Está garantizado lo que significa todos los mecanismos de amparo colectivo, de acciones de clase, de organismos que pueden representar, o sea, los derechos de incidencia colectiva, artículos 42 y 43 de la Constitución, garantizan precisamente los derechos de grupo. Entonces, esto tendría que estar organizado también a partir de la Constitución Nacional, que garantiza la posibilidad del defensor del pueblo, por ejemplo. El defensor del pueblo, si el defensor del pueblo estuviera realmente activado perfectamente bien a partir del mecanismo constitucional, podría representar perfectamente a los grupos vulnerables.
porque precisamente la Corte en García María Isabel dijo que los jubilados son grupos vulnerables. Entonces, la vulnerabilidad como principio constitucional creado por la Corte a partir de García María Isabel, que no es solamente un problema impuesto a la ganancia, García María Isabel. La Corte le dijo, che, loco, acá tenés que hacer dos cosas. Los sistemas tributarios no se pueden divorciar de los sistemas sociales. No se puede hacer cualquier cosa con el sistema tributario. Y aparte, hay conjuntos que son vulnerables, constitucionalizados. Entonces, ¿y eso qué son? Derechos de incidencia colectiva, derechos difusos. ¿Por qué se consigue tanto en el cambio climático? Porque desde la Constitución salen las instituciones, las ONG que resuelven el tema de las cuestiones que tienen derecho de incidencia colectiva. Y derecho de incidencia colectiva de los grupos vulnerables es la mejor que tendría que haber. Entonces, es cuestión de organización, es cuestión de generar a partir de las instituciones que conocemos el tema, la organización institucional, ONG, actividades que defiendan los derechos de incidencia colectiva. Estoy convencido de esto, que se puede hacer. A ver, es un largo camino, muchacha, como se decía en la propaganda de los años 90. Pero hay, digamos, ningún camino, si se empieza a dar el primer paso, nunca se logra. Yo estoy convencido de que esto hay que hacer. Pero bueno, hay mecanismos constitucionales que hay que recabar y hay que trabajarlos de ese lado. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna reflexión o alguna pregunta? Y quedaron de cama. Claro. Quedaron ya, ¿viste? Quedaron de cama. Los agotaste. Muy bueno. Felicitaciones como siempre, Daniel. Gracias, muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Bueno, nos estamos viendo. Nos estamos viendo y... el 15 les recuerdo, porque yo les dije que era un tema sobre violencia de género, pero se me cruzaron los cables con otra. Es las tareas de cuidado y la seguridad social, cuidar en igualdad, va a exponer el doctor García Rapp, y dos funcionarias del Ministerio de la Mujer, la doctora Lucía Cirnio Bon y la doctora Sofía Vélez. Así que los esperamos en forma presencial o por Zoom el jueves que viene de 18 a 20. Y bueno, ya hemos adaptado toda el predio de la asociación. No me salía. Bueno, Silvi, si me permitís pasar un chivo. Sí, aprovechando que estás vos estamos todos los y aprovechando que está Javier Picone, que le va a gustar esto que le voy a decir. Ya salió, está en la calle, la segunda edición del libro de procedimiento. Ah, muy bien. Entonces, ya salió la segunda edición actualizada y espera, la tengo por acá, la muestro, espera un cachito. Muy bien, ahí lo está mostrando Javier. Desmuteate, Javi. Ahí está. Ya salió la segunda edición. No, es y la idea es hacer la presentación en forma conjunta de la asociación con la Cámara, para que también la gente de la Cámara pueda participar. Y bueno, porque aparte... en la Cámara lo usan este libro, lo usan mucho. ¿Sí? No sé si lo usan para ponerlo abajo la pata de la mesa para que la mesa no baile, pero lo usa Javi. Yo sé que Javi lo usa, por eso ya tiene él uno guardado. Así que la idea es hacer octubre, digamos, una presentación del libro en la asociación con la participación de la Cámara. Le vamos a decir, obviamente, a Victoria, a ver si podemos hacer una linda presentación del libro, que bueno, está actualizado, tiene todo lo digital, ¿viste? Porque lo digital hay que ponerlo también, toda la parte de situaciones digitales. Le incluí el tema de prescripción, aunque no es procesal, que es sustantivo, se lo incluí, el tema de prescripción. Le incluí ejecución fiscal, o sea, lo agrandé bastante como para que tenga ayornamiento. Así que bueno, eso es el chivo que les quería pasar, y vamos a tratar de presentarlo en octubre, vamos a ver si lo podemos hacer. Ya ahora lo dejamos planteado y después lo hablamos con Silvia, con
con Y con Victoria, con Javi. Sí. ¿eh? Perfecto. Bueno, Y lo bueno. prologa en este caso, bueno, el anterior se acuerdan que lo había prologado Pepe Casás, Mm, y este Jorge Damarco. Así que Jorge Damarco también me honró con su prólogo, así que bueno, vamos muy bien. a trabajar con este tema. Bueno, Bueno, les agradezco mucho, y bueno, que bueno. tengan buenas noches. Hasta luego, muchas Bueno, gracias. muchas gracias a todos y Hasta que luego. tengan una buena jornada, lo Hasta que luego, queda de la gracias. jornada. Hasta luego. Chau. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Chau.